¿Qué pasa si os digo Neil Armstrong, Ecuador y el Antiguo Testamento? Ojo, porque estas tres palabras tienen bastante más relación de la que vosotros os pensáis. Todo esto y mucho más en un momentito, aquí en La Garita Podcast. Bienvenidos todos al podcast más gamberro del país. Con todos vosotros, el señor de los cables, Edgar Delgado. En la mesa, como siempre, la persona que da sentido a esta casa de locos, Don Juanpa. Y presentando el conductor más gamberro a este lado del Guadalquivir, Alex Bernal. Esto es La Garita Podcast, el podcast más gamberro. 3. Yo soy el rey del jazz-a-coco, más mono rey del swing, más alto ya no de subir y esto me hace sufrir. Yo quiero ser hombre como tú y en la ciudad gozar. Como hombre yo quiero vivir, Satamo no me va a aburrir. Oh, Doobie-Doo, quiero ser como tú, andar como tú, hablar como tú, a tu salud. Dímelo a mí, si el fuego aquí me lo traerías tú. Buenos días, ¿qué tal, Juanpa? ¿Qué tal, Edgar, tío? ¿Cómo estás? Pero bueno, sí. Me alegro de que estéis aquí otro día más en La Garita. Beso en el culo, como siempre. Vas a y flipar. me alegro de que esté todo el mundo aquí con nosotros. Hoy nos trae Juanpa, que va a llevar el programazo de hoy, que nos va a hablar de lo que os he dicho al principio en la introducción. cositas, Y obviad lo que acabamos de cantar, porque son cosas de aquí de La Garita. Así que, Juanpa. Ha sido un puzzle muy raro el que has dicho, Neil Armstrong, Ecuador y el Antiguo Testamento. Sí. Pues sí tiene mucha relación, chicos. ¿Vosotros sabéis a dónde fue Neil Armstrong, el astronauta, después de pisar la Luna? Su primer viaje así largo fuera del Carrefour. Creo que comentamos algo por encima. Sí, en algún momento. En algún momento, pues ahora lo confirmo yo. Se fue a Ecuador. Y es que allí, en Ecuador, se encuentran unos misterios naturales más sorprendentes. En la provincia de Morona, Santiago, a unos 500 kilómetros de la capital de Quito, se encuentra una serie de galerías subterráneas que se cree que tienen una extensión por debajo de unos 2000 kilómetros bajo la cordillera del Cóndor. Hablamos de la Cueva de los Tallos. Malayos. Cayos Malayos. Bueno, este nombre... Eso te iba a decir, nos vas a contar de dónde viene el nombre. Los tallos, ¿vale? Es un tipo de ave de la zona, color café, ¿vale? Que se encuentra por las selvas de Ecuador, de Colombia, de Venezuela o de Perú, ¿vale? Bueno, dentro de la cueva en concreto se afirma que hay pruebas de civilizaciones antiguas nunca conocidas hasta ahora, hasta el día de hoy, todas ellas relacionadas con las que se supone que habitarían la Tierra antes del diluvio universal narrado en el Antiguo Testamento, en la Biblia. Bueno, la entrada principal de las que se conoce, porque hay varias, está custodiada por una tribu de allí de indígenas llamada los Shuar, ¿vale? Habitantes de la zona y que, bueno, que para acceder por esa entrada hay que pagarles, hay que sobornarles directamente. Esto que dices no es ninguna tontería, porque antiguamente hubo una época en la que se cree que la humanidad se tuvo que refugiar bajo tierra. Y que Sí, porque ¿verdad? llegaron unos gigantes, se creía, y fue el momento en el que la sociedad humana empezó a crear ciudades subterráneas, como las que se pueden encontrar en Turquía o en algunos lugares de Europa. Sí, hay No sabía debajo yo de la que- tierra hay más de lo que parece. No sabía yo con los troppers. Sí, de Tenían hecho, tanto tiempo. esto lo relacionan mucho con las teorías de la tierra hueca y tal. Correcto. Pero bueno, vamos a quedarnos con la conspiranoia de hoy, ¿vale? Con la historia de hoy. Y es que, bueno, nada más entrar por esta entrada de la Cueva de los Tallos se encuentra nada más y nada menos que casi 70 metros de caída vertical, ¿vale? Es decir, por esta entrada... Buena si hostia, quieres, Sí, si quieres entrar, solo puede ser a través de haciendo rappel, ¿vale? Eso ya es el primer obstáculo a enfrentar. Y tras este rappel nos encontramos, pues, con un número de cavernas, de grandes salones y galerías repartidos por estos 2000 kilómetros, ¿vale? Uno de los sitios más relevantes de estas cavernas es el llamado Portal Moritz, ¿vale? Moritz. Juan Moritz fue un investigador de estas cuevas, un investigador húngaro que fue nacionalizado más tarde argentino, cuya pasión por descubrir la relación entre culturas indígenas le hizo, pedir permiso para entrar en esta cueva allí en Ecuador.
En 1969, Juan ya denunció oficialmente el hallazgo de las cuevas como tal. Hasta entonces, bueno, la población local sabía de ellas, pero no había un documento oficial que las denunciara, ¿no? Una de las cosas que encontró Moritz al descender por esta bajada de 70 metros de profundidad fue una abertura en la roca, ¿vale? Una especie así como de puerta o portal similar al de, pues, una puerta rectangular, ¿no? Y que por la forma de las rocas, y ya pondremos una imagen para que los espectadores lo vean, parece imposible que haya sido formada de forma natural. Es decir, las rocas, los cortes de la roca... Está tallado, ¿no? Está tallado, básicamente. Es todo liso y de una rectitud increíble. Porque me has dicho que el origen del nombre de la cueva de los tallos. Pero si no, diría que es porque está tallada. Me gustaría dejarlo aquí, ¿vale? Pero no, porque yo creo que nuestros espectadores se merecen un poquito más, ¿no? de la historia. Bueno, perdón. sí, perdonado, no pasa nada, más o menos. Bueno, si hablamos de otras cosas que encontró Moritz, una de las más espectaculares no es sino la llamada biblioteca metálica. Es decir, en uno de estos salones dentro subterráneos se encontró Moritz una serie de planchas metálicas con grabados similares a los que se encuentran en otros hallazgos sumerios. ¿Has dicho planchas metálicas? Sí. Planchas metálicas, de metal. Hostia. Sí, y lo mejor de todo es que eran muy similares a las que ya se habían encontrado anteriormente en expediciones hechas sumerias. Es decir, en Europa, Asia, Oriente Medio, ¿vale? Oriente Medio. Similares. Según Moritz, en ellas se relata el origen e historia de una civilización desconocida. Oh, mira. ¿Vale? Aún así, Moritz no fue el primero en investigar las cuevas, fue el primero en denunciarlas oficialmente. Sí es verdad que fue el que más voz le dio al asunto, pero a principios del siglo XX, un sacerdote católico, en concreto un sacerdote salesiano llamado Carlos Crespi Croce, de origen italiano, vivió en Ecuador de misionero durante 60 años y aparte de su labor religiosa como sacerdote, también fue reconocido por su trabajo como antropólogo y como arqueólogo. Y es que fue uno de los primeros investigadores de la Cueva de los Tallos. Crespi, el sacerdote, llegó a poseer una gran cantidad de piezas antiguas de las que se encontraban dentro de la cueva, incluidas estas planchas metálicas con grabados de las que hemos hablado. En ellas se encuentran pues grabados, como digo, de estilo babilónico. Nada que se asemeje a algo que se haya encontrado en la zona de América. O sea, cosas totalmente distintas a lo que se ha encontrado en culturas, por ejemplo, aztecas o mayas. En internet, además, se pueden encontrar fotografías de Crespi, el sacerdote, sosteniendo las planchas metálicas, o sea, que son reales, son cosas verídicas que se han visto. Y tras la muerte del sacerdote, la información oficial dice que todas las piezas fueron enviadas, todas estas planchas y objetos fueron enviados al Banco Central de Ecuador, donde están expuestos de manera privada, cerrado al público. Se ha rollo una cámara acorazada, ¿no? Sí, algo así. Ahí. Esa es la versión oficial. Pero uno de los mitos o leyendas fue que al fallecer Crespi, alguna de ellas en concreto, no todas, solo ciertas piezas, fueron enviadas directamente al Vaticano y nunca más se volvieron a saber de ellas. Que eso también es un tema interesante, o sea, todos esos archivos que hay en la biblioteca del Vaticano. Archivos y cosas. Sí, o sea, porque hay libros, hay objetos, hay un montón de cosas que no están expuestas al público y son patrimonio de la humanidad. O sea, son documentos y objetos que cuentan nuestra historia y que nos lo ocultan. Yo fíjate que, sabéis que a mí no me gustan las conspiraciones por lo general, pero yo de esta en concreto sí me lo creo. Yo sí estoy seguro que en el Vaticano hay cosas ocultas. Me sorprende. Hay objetos de valor guardados. Me sorprende que creas en eso. Sí, yo estoy segurísimo. Yo, de hecho, hace poco, cuando estuve en Roma y visité el Vaticano, vi una puerta un tanto curiosa. ¿Dentro de la iglesia? Dentro del Vaticano. Pero el Vaticano es una... Bueno, no. Sí. Pero eso es un país. No, pero dentro del Vaticano hay una puerta. No des más detalles, no vaya a ser que nos enteremos. No, hay una puerta allí que si la atraviesas encuentras cosas. Te lo juro, tío. Hay una puerta. Me estás asustando mucho, tío. Sigamos.
Bueno, Eric von Däniken es un escritor suizo, Sí. conocido por sus libros sobre la influencia de civilizaciones extraterrestres en culturas primitivas. Bueno, tema pirámides, quién las construyó, distintos tipos de teorías. En su libro en concreto, El oro de los dioses, von Däniken afirma haber entrado en las galerías que conforman la Cueva de los Tallos y haber visto estatuas de oro, reliquias y, como no, también la biblioteca metálica, es decir, las planchas metálicas que tuvo Crespi en su poder. Volviendo a Juan Moritz, quien según von Däniken le guió a través de la cueva, Moritz desmintió gran parte de lo narrado por el autor, ¿vale? Ya desde entonces la credibilidad de von Däniken era bastante flojita, fue puesta en entredicho ya que sus relatos no se ciñen a método científico, no son libros de divulgación científica, sino que, bueno, son trabajos más tachados de pseudociencia, pseudohistoria e incluso novelas ficticias. Aún así, las obras de von Däniken reavivaron el interés por estas cuevas y a partir de ahí empezaron a hacerse más investigaciones y de ahí ya retomamos al inicio del programa, y es que ya una de las siguientes investigaciones durante los años 70 participó Neil Armstrong, ¿vale? El círculo se cierra. Sí. Y este hombre venía de un poquito lejos. Ya ves. Venía a unos cuantos miles de kilómetros. A mí la impresión que me da es que esto se ha intentado ocultar, o por lo menos se le ha intentado restar importancia. Claro, es una historia muy conocida esta. No. Pero el hecho de que en ese momento la persona más importante del mundo, una persona que había estado en la luna, Vaya hasta allí. que tenía ese peso, que decida ir por voluntad propia allí, ¿por qué? ¿Por qué justo allí? Y estamos hablando prácticamente de manera casi inmediata, me refiero. Neil Armstrong fue en el 69 y ya a principios de los años 70, bueno, a mediados de los años 70 pero fue básicamente su primera misión Sí, importante. Claro, porque debió estar un tiempo en cuarentena al volver y demás, viendo que... Estamos hablando que la siguiente exposición al Claro. público de Neil Armstrong fue para ir en concreto aquí a la Cueva de los Tallos, algo Claro, que claro. ya había sido descubierto. A lo mejor, a ver, quitando conspiraciones y demás, a lo mejor Neil Armstrong tuvo mono, me refiero. Tuvo mono de al verse tan alto, ponerse una meta tan alta como es llegar a la luna. Imaginaos cuando llegara a la Tierra y diría, qué vacío ahora el no tener una meta que he perseguido durante años, ya la he conseguido. ¿Qué hago? Voy a buscar algún sitio que sea muy difícil de llegar, muy misterioso al nivel de la luna, y voy a llegar hasta el final. ¿Te cuadraría? Sí y no, porque Neil Armstrong posiblemente le hubiesen ofrecido volver a la luna, porque el hombre volvió a la luna después de él. Sí. ¿Por qué no fue él, que había ido una vez? Bueno, lo mismo dijo, yo qué sé. Claro, Ya pero- lo he visto. No, es como ir a Murcia. o vio Vas algo. una vez, oye, volvemos. ¿Para qué? Un saludo a nuestros fans A de todos los Murcia. Pero si ya he visto todo lo que hay en Murcia, ya está. ¿para qué volver? No, pero el hecho de por qué no vuelves a la luna. Si realmente tienes ese afán de volver a hacer algo grande, joder, 2 veces. ¿Por qué no vas 2 veces? Porque yo creo que la primera fue la más reconocida y la segunda... mira, cuando tú haces algo en la historia que es tan reconocido y te han coronado de la forma que mejor galardonado hayas podido estar, ¿para qué repetir? Porque si vas una segunda vez y la cagas, Se queda la gente con eso. efectivamente, y no se queda con la primera vez, porque el ser humano es así de arrogante y de idiota. Por muchos logros que tú hagas a lo largo de tu vida, se va a quedar o lo último o la cagada más grande que hayas tenido. Imagínate, la de presidentes que lo han hecho bien a lo largo de la historia y por una cagada se le han crucificado, Al guano. o personas, claro, actores, músicos, etcétera. Es mejor dejarlo cuando estás en la cumbre, como hizo Jordan, y ser una leyenda al fin y al cabo. Pero Y Jordan Neil Armstrong volvió. lo consiguió. Lo que está claro es que algo llamó la atención a Neil Armstrong en estas cuevas, por lo que en 1976, junto con otro personaje, Stan Hall, lograron organizar una expedición a la cueva. En este caso ya contaron con un gran equipo, es decir, hablamos de que se involucraron docenas de instituciones y además se involucró también el ejército ecuatoriano, que quería controlar o asegurarse de quién entraba o quién salía del perímetro
de la entrada de la cueva y que sacaban de allí sobre todo. Bueno, Es que es muy turbio. sí, ya Muy, muy turbio todo. se ve que cuando la cueva como tal empezó a hacerse conocer de forma internacional, porque hablamos de que Moritz y Crespi eran personas Locales. locales, Sí. podían ser de fuera pero eran locales, no atraían a más gente, pero ya Claro. con Neil Armstrong el foco internacional también se puso sobre la cueva y aquí ya obviamente tomó parte el ejército ecuatoriano. El objetivo de esta misión ya con Neil Armstrong era el de corroborar lo que Moritz dejó escrito acerca de la procedencia de los descubrimientos. Por desgracia, la expedición no pudo encontrar, al menos en su totalidad, las piezas que componían la biblioteca relatada por Moritz. Y a día de hoy, todavía se sigue entrando en la cueva intentando desentrañar sus misterios. Chicos, yo os quería hacer una pregunta. ¿Vosotros creéis que bajo tierra hay más de lo que pensamos? ¿Hay más misterio del que pensamos? Por supuesto que sí. O sea, de hecho, fíjate, hay una teoría de la conspiración que narra que hay una segunda tierra, por así decirlo, dentro de esta corteza. Hay un mundo aparte. De hecho, ya hay películas de Hollywood que narran esta posibilidad. Y no solamente películas, sino una novela. Viaje al centro de la Tierra. De Julio Verne. Correcto. Y pocas veces se ha equivocado Julio Verne. El Sí, viaje de 3.000 millas en viaje submarino, el submarino no estaba... no se había inventado, ¿vale? No se había hecho ningún submarino y ya estaba ahí el tío. A ver, lo bueno de Julio Verne en sus novelas es que se documentaba muy bien. Es increíble el archivo que tiene Julio Verne, porque hacía como tarjetitas así chiquititas. Como flashcards. Sí, lo llaman. tenía una biblioteca entera llena de tarjetitas con información y detalles sobre cosas. Y cuando escribía su novela, se documentaba con esas tarjetitas. Claro. O sea, y buscaba información y quería encontrar los inventos principales que había en su época. Yo me lo imagino como un símil de escribir una novela a base de, en vez de tarjetitas, post de forcoches. Pues no, tweets. Tweets. Hombre, yo pienso que independientemente de que debajo de la Tierra haya otra cosa que no conocemos, ya de por sí cualquier civilización antigua ha quedado soterrada, ¿no? Entonces, muchas veces, bueno, pasa aquí incluso en España, ¿no? En el sur, que hubo tantas civilizaciones antes de los íberos, que vas a cavar, vas a construir algo y aparece un resto fenicio, Joder. un resto romano. Pero es que incluso el hecho de que la Tierra esté hueca, esa teoría tiene cierto sentido. Al final tenemos una fuerza de gravedad que nos atrae hacia adentro, pero también hay una fuerza centrífuga, que si la Tierra estuviese hueca, esa fuerza centrífuga te haría que te quedes pegado en las paredes exteriores. Claro. Y que no... Y que imita una falsa gravedad, esa fuerza centrífuga. La teoría dice que hay un sol interno hay un astro dentro de la Tierra, de la corteza terrestre, y hay vida, vegetación, e incluso hay, antiguos dinosaurios. Eso ya es irte un poquito más Sí. por las ramas. Pero bueno, hay hasta teorías las cuales dicen que hay bases ovnis dentro de la Tierra, porque los ovnis muchas veces se ven como caen por el océano, hay entradas, hay huecos en la Antártida donde se puede entrar y acceder, que son huecos cercados militarmente para que no acceda ningún civil. Y se entiende que dentro de la Tierra hueca también hay bases militares bien protegidas. ¿Por qué? No se sabe, pero parece ser que hay especies nuevas dentro de la corteza terrestre. La Antártida, desde luego, entraña muchos misterios. Es también otro tema que podríamos abarcar en algún momento. Sí, para empezar hace frío. Sí. Podríamos empezar por ahí. O sea, podríamos empezar por comprarnos una bufanda, ¿no? Sí, para hablar de ella solamente. El gorro ya lo llevamos de serie. Joder. Bueno, chicos, esta ha sido mi historia de hoy. Espero que os haya gustado. Oh, me ha encantado. Ha sido cortita pero intensa. Yo creo que es una píldora buena para empezar el lunes, ¿no? Para Sí. empezar la semana. Sí, es un buen café. Sí. Es un buen Y café. ya quien quiera seguir investigando, pues hay mucha información. De hecho, hay gente actualmente que podéis encontrar en YouTube que se adentra en la cueva de los tallos. Sí, sí. Se aventura y bueno, lo que encuentren ahí ya os lo dejo a vosotros que lo investiguéis. Sí, y sobre todo, si la gente que nos está viendo le gusta que hablemos de estos temas, que nos lo diga. O que nos propongan nuevos temas para que nos documentemos. Que y se haga podamos... PayPal.
investigar. Pasa PayPal. Pasa PayPal. Más información por Bizum. Ya Total. ves. Pues nada, chicos, muchísimas gracias por estar aquí. Otro día más en La Garita. Y a vosotros, que nos estáis viendo, que nos estáis escuchando por toda la plataforma de streaming de internet, ya lo sabéis. Estamos en Instagram, estamos en TikTok y estamos en todos lados. Nada más que googleéis un poquito La Garita Podcast, ahí aparecemos. Sencillo. Así que nada, siguiente cita el lunes que viene a las 7 de la mañana, como siempre. Un beso y nos vemos en La Garita. Chao, chao, chao. Chao, chao.